Hoy, como cada domingo, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí ante su presencia primeramente, y también por la oportunidad que nos da de reunirnos para escuchar su palabra. ¿Viene preparado? Amén. Mire que el adorar al Señor, el exaltarle, el rendirnos ante Él, nosotros estamos sembrando esa adoración, y en su momento el Señor también regresa, nos da, y ahora el Señor nos va a dar entendimiento a través de su Espíritu Santo. Pero lo primero es rendirnos ante Él, reconociendo de que a esto venimos, a adorarle, a rendirnos y a aprender de Él, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Sé que los que vinieron con un corazón contrito y humillado vienen con toda la disposición de escuchar su palabra, no al pastor, sino la dirección que Dios le va a dar a través de la guía del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37. El título de esta predicación se llama La envidia que desnuda. ¿Estamos ahí? Muy bien. Gracias. Dice la Escritura, como está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que los vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia más su padre meditaba en esto. Hasta aquí vamos a leer. Tomen asiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí dice la Escritura que le tenían envidia. La semana pasada hablamos de la irresponsabilidad de un padre al fomentar el conflicto entre sus hijos, por hacer acepción entre ellos, por amar más a uno que a otros. Esto se puede hacer conscientemente o inconscientemente. La semana pasada yo les mencionaba de que era la antesala para entender esta prédica. Esta es la segunda parte de lo que es el homicida de mi hermano, que fue la enseñanza pasada.
Y la semana pasada hablamos del problema de nosotros los padres, cuando consciente o inconscientemente hacemos un favoritismo o una división entre nuestros hijos, permitiendo en ellos gestarse un odio que puede llegar a matar a su hermano. Hemos visto ejemplos como Caín mató a su hermano, como hasta dónde puede llegar todo esto. Vemos cómo también a David lo aborrecían sus hermanos. Vemos cómo también al mismo Señor Jesucristo, la Escritura nos enseña de que sus hermanos no creían en Él. En una porción nos enseña donde aún su madre y sus hermanos decían, ya se volvió loco, cuando Él estaba enseñando, y le llamaban y dijo, no, porque dice, ya está fuera de sí. Él seguía enseñando, obviamente que ellos estaban creciendo espiritualmente y estaban digiriendo la postura de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Ellos podrían pensar, pero si creció con nosotros. Quiero que entienda esto. Vamos a llevar esto en una enseñanza, porque lo voy a llevar en un paralelo de la vida de José y la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque toda enseñanza debe de ser cristocéntrica o terminar en Cristo, para que nosotros podamos entender y apreciar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si la Escritura nos enseña que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 8, que menciona que los judíos ellos se decían hijos de Abraham, y como hijos de Abraham, como judíos, pues consideraban a Abraham como padre, y es verdad, porque de ahí, de esa genética de parte de Abraham, pues todos eran hermanos, por así decirlo. Por otro lado, tenemos que entender de que Cristo es 100% Dios y Jesús es 100% humano, y como humano Él viene a ser humano tomando la parte de María. Tomando la parte de María, aquí estamos entendiendo de que era hermano de todos los judíos. ¿Me explico? ¿Sí? Espero con el desarrollo de la prédica lo van a ir entendiendo un poquito más. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los judíos pues se consideraban todos hermanos, porque venían de parte cronológicamente de parte de Abraham. Por eso le llamaban padre Abraham. Obviamente que cada quien individualmente tenía su padre, pero hablándolo un poquito espiritual, un poquito metafóricamente, pues venían de la descendencia de Abraham. Ahora, aquí es donde quiero que ustedes vayan acomodando en su pensamiento de que Cristo tenía medios hermanos, tanto como por parte de los judíos, como también por parte de su familia, porque Él era 100% Dios a través de la semilla de la palabra de Dios, que es el mismo Dios, pero humanamente Él tenía medios hermanos, porque eran hijos de la misma mamá, pero de diferente padre. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de los medios hermanos. Hablando esto de cuando un padre comete errores, como digo, consciente o inconscientemente, haciendo división entre los hermanos, permitiendo en ellos que se geste el odio que puede llegar a matar a su hermano, y aunque el padre no sea culpable de ese homicidio, porque hemos visto la semana pasada de que aquel que odia a su hermano se constituye homicida, según las palabras del apóstol Juan. Aunque no es el culpable, sí es el responsable, y aunque no es el culpable del homicidio que se puede ocasionar literalmente, pero sí es el responsable en todo esto. Hoy hablaremos de los envidiosos. Y la envidia
La envidia, ya buscando su significado en el diccionario, habla de tristeza o pesar por el bien ajeno. De hecho, está entre los 10 mandamientos: no codiciarás, no envidiarás lo de los demás. Y comienza cuando nos volvemos auditores y contadores de profesión, cuando comenzamos a llevar la cuenta de lo que poseen los demás, sea poco o sea mucho. Vamos contando cuántos éxitos tiene, contando cuántas camionetas tiene, contando cuántos títulos, lo que sea, cuántos novios tiene. De cualquier manera, nos ponemos a pensar y nos enfocamos en lo que los demás tienen. Eso de ahí empieza a gestarse y produce envidia. En Proverbios 14:30 dice así: la envidia es carcoma en los huesos. Ahí espérenme, porque no voy a esa escritura. Simplemente quiero corroborar lo que nos enseña la palabra de Dios, el significado de la envidia. Es algo interno. Y mire que lo lleva a los huesos, que viene siendo parte céntrica de nosotros. Dice que es carcoma en los huesos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, dice la escritura en el versículo 4, dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Se imagina el problema? ¿Se imagina lo que podemos hacer nosotros como padre, que decimos que los queremos mucho, pero al amar a uno más que a otro, al hacer acepción entre ellos, estamos provocando en ellos envidias? Dice que no le hablaban pacíficamente y dice que le aborrecían. Le aborrecían, habla de un odio. Mire, puede ser algo tan sencillo de que hasta por el platito o por un vaso o por algo. Niños son niños. Ahora, ¿se imagina que desde ahí usted comienza? Este es el platito de tu hermano, quítate eso, o quítale eso, porque es el más grande, o porque es el más chico, cuídalo a él. Es cierto, los mayores deben de cuidar a los menores y enseñarles, pero con un equilibrio. ¿Por qué? Porque es el más chico, darle unas razones que a su capacidad puedan entender que deben, su obligación y responsabilidad es de cuidar a los más chicos. Pero cuando nos enfocamos que es el más chiquito, que este no debe de recoger, este no debe de barrer porque es el más chico. Mire, mi madre cometió ese error con nosotros. Era mi madre. El mayor, voy a sacar mis frustraciones aquí. Pues échale, pastor, de una vez. Libérate. No, eso yo lo dejé hace mucho tiempo. Pero, mire, le digo que cometió un error porque al hermano que me seguía, a él no lo ponían a trabajar porque era el más chico, pero me llevaba un año. Yo le ganaba con un año y siempre estuvimos al tamaño, siempre crecimos de la misma estatura, pero él no. Yo soy la que barra, soy la que recoge, soy la que esto, soy la que todo. Y a mí era el que me ponían a cuidar al más chico. Aquí está. Era de mantillas en aquel tiempo. Era mamila, preparar la mamila y todo eso. No son frustraciones, quiero que entendamos el punto. El punto es de los errores que cometieron nuestros padres. Yo eso hace mucho, yo me liberé de eso, tanto así de que fui un proveedor para mi hermano más adelante. En mí yo no permití que estar en mí es un odio o un resentimiento, no, porque cada quien es responsable de lo que va cargando por dentro. Ahora, con la palabra de Dios, imagínense, tengo que enseñarlo. Porque es que ponen más enfoque en uno que en otro. Yo sí le dije un día a mi mamá: es que cometiste un error. Yo desde niño empecé a trabajar, a salir a buscar, a trabajar y aprender. Y mi hermano el más chico, no, el que me seguía, no. ¿Por qué? Porque era el más chico. Pero es una razón injustificable. Tal vez usted creció así o fue de los que le tocó trabajar y cuidar a sus hermanos. Bueno, entiéndalo por qué lo debe de hacer, porque sí hay una responsabilidad. Pero si usted está frustrado o tiene resentimiento contra sus hermanos o medios hermanos, hoy el Señor quiere liberarle. Porque ¿de qué serviría exponer,
daré un diagnóstico y no les doy la medicina. La medicina es Cristo. Y hoy lo vamos a entender, amén. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Más adelante vemos que en el versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Muy bien, Jacob, meditabas en esto, pero ¿qué hacías al respecto? Ahora, no tratamos de echarle más tierra. No, lo que queremos es aprender de los errores de los demás, ¿correcto? Y todo esto se escribió para nuestra enseñanza. ¿Es cierto? Es cierto de que fue un hombre escogido por Dios, porque entre Jacob y Esaú Dios escogió a Jacob. Sin embargo, la Biblia no esconde los errores de los hombres de Dios, y es donde nosotros tenemos que entender también. Hoy hablaremos de los conflictos entre los hermanos. Quiero que lo entienda así. Y tal vez usted no tiene hermanos o hermanas. Bueno, usted va a entender, porque a lo mejor puede tener hijos, a lo mejor ya tiene más de un hijo. Mire, la palabra de Dios es para todos. ¿Sí? Aún el que diga, no, yo no tengo hermanos, no, esa palabra no es para mí. Bueno, ¿qué cuando tengas hijos? A lo mejor vas a tener dos. O tienes tíos. Eso ya habla de que tus padres tuvieron hermanos. ¿Y qué te han enseñado? A lo mejor resentimiento, amargura que han tenido con sus propios hermanos, y ahora tú estás resentido o resentida con tus tíos o tías. Hoy hablaremos de entre los hermanos, los conflictos que puede haber entre los hermanos y los medios hermanos, porque aquí los llama hermanos, ¿cierto? Los hermanos de José. Pero siendo objetivos, tenemos que entender que eran medios hermanos. ¿Sí? ¿Todos saben eso? Sí, porque eran de diferentes esposa y concubinas. Entonces, nada más él tuvo un solo hermano que es Benjamín, pero todos los demás, el primogénito era Rubén, Judá y luego todos los que venían. Y una hermana que tuvo. Bueno, hoy vamos a aprender de su origen, hablando de los conflictos, la envidia. También vamos a hablar sobre la motivación de la envidia, los celos y los conflictos, y las consecuencias que puede haber en estar llevando esta práctica o este pecado, llevar este pecado. Vamos a ver las consecuencias, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la solución, porque ¿de qué serviría saber el diagnóstico y no tener la medicina? Vamos a comenzar hablando de su origen. Alrededor de 2 décadas se han multiplicado los divorcios, porque por alguna razón son medios hermanos. Puede ser de que haya de ambas partes, o más bien puede ser que sea porque uno de los padres quedó viudo. Sí, tal vez. Pero en general, no puedo hablar de que todos son por divorcio, no, porque puede ser de que tal vez fue porque murió uno de los dos padres, ya sea ella o él, y puede ser de que también pudo llegar a tener medios hermanos más adelante, hablando de los hijos. Pero usualmente, o haciendo un porcentaje en cuanto a viudas o divorciadas o separadas, o separados o divorciados, estamos hablando de ¿qué te gusta? Un 80-90% comparado con las viudas, y que por eso hay hijos que tienen falta de un padre. Bueno, sin duda no podemos negar lo que son la condición en la que estamos viviendo. Alrededor de unas 2 décadas, aunque esto no es tampoco, digamos, de este tiempo, siempre ha existido. Sin embargo, en estas últimas 2 décadas se han multiplicado los divorcios, y los divorcios pueden ser causados por diferentes motivos, como infidelidad, primeramente, diferencia de caracteres, o sea, que unos son más pasivos, unos más renegados o envidiosos, lo que sea. Puede ser por causa de dinero. Hay muchos divorcios que son por causa de dinero,
otros por salud, ya sea por causa de salud, una enfermedad o algo, por falta de responsabilidad y madurez, que sin duda muchos apuntan a eso, hablando de los divorcios. Algunos otros por trabajo, porque según algunos padres se enfocan más en el trabajo que en su responsabilidad como esposos y como padres. También habla de otra causa o motivo puede ser la intervención de familiares, ya sea padres o suegros. Y mire que Dios nos ha estado arrinconando a cada uno de nosotros con estas enseñanzas para que cada quien tomemos nuestra parte. Y mi parte, como ahora que soy suegro, tomar con entendimiento. Mire, yo me pongo el candado solo, porque lo predico. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Dios me está revelando cómo debe de ser un padre, cómo debe de ser un suegro, un padre con mi esposa, con mi hija que ya está casada, con mi yerno que tiene su responsabilidad y que yo tengo un límite también, y que Dios nos va mostrando en estas enseñanzas cómo debemos de obrar, tanto como las nueras, los yernos, los yernos, los hijos. Cada quien, en esta serie estamos aprendiendo cómo debemos de, cómo todo tiene un límite y cómo debemos de obrar con responsabilidad en la parte que nos corresponde. Pueden haber diferentes motivos por un divorcio. Podemos continuar y diciendo etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas causas son alimentadas por el egocentrismo de las personas que se casaron por las razones equivocadas, cuando pensaron solo en su felicidad y no en la felicidad de su pareja. Es cuando piensan que se van a casar y es que voy a recibir, y no. Tienen que entender que es de dar. Porque si estás esperando a que te den y te den, el día que no te dan, se acabó tu felicidad y se acabó tu matrimonio. La responsabilidad en el matrimonio es de dar, que la otra persona sea feliz, y eso te debe de hacer feliz. El Señor Jesucristo dice, el hacer tu voluntad le agradaba a Él. En el caso de nosotros como esposos, el hacer feliz a la esposa debe de agradarnos y debe de estar ahí nuestra felicidad. La felicidad de la esposa debe de estar en hacer feliz al esposo, y es algo mutuo. ¿Me explico? Y es un matrimonio feliz a pesar de las circunstancias que puede haber. Pero no estamos centrados en el egocentrismo, que me dijo, que esto, que no me trae, que no. Es la raíz de los divorcios, hermanos. ¿Usted cree que la infidelidad se filtró de un día para otro? No, es un proceso. Se lleva un tiempo. ¿Por qué se fue? Tal vez no estoy haciendo mi trabajo como esposo o como esposa. ¿Y por qué no se quedó? Tal vez no la detuve, no lo retuve. Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El divorcio provoca daños colaterales fuera del matrimonio, fuera de la pareja, y los primeros afectados son los hijos, que sufren la separación de sus padres y por ende viven separados uno del otro. ¿Por qué? Porque como ya se separaron los padres, ya los hijos quedaron a la deriva. Luego se están peleando. Hay veces, miren, que no es ni siquiera pelearse por los hijos, porque hay algunos que se están peleando con tal de que la otra se quede con los hijos, o él que se quede con los hijos, desligándose de su responsabilidad. Por eso, mire, cuando nosotros presentamos a los bebés, los hacemos de que es delante de Dios su compromiso, de entregarlos a Dios, así como Dios se los está entregando. ¿Me explico? Amén, hermanos. Entonces, contesten sí o un amén, hermanos. Aprobando, y si no, digan, no estoy de acuerdo. Bueno, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero sí con Dios. Y aún así, Dios tampoco lo forza. Dios nos muestra y nos da la alternativa. Pongo delante de ti la vida y la muerte, tú decides. Cuando pasa esto de que viene el divorcio, pues sin duda los mayores afectados son los hijos, porque tal vez quieren estar con el papá y la mamá, con tal de que no, yo le voy a ganar al viejo aquel, y no se los permite. Después están peleando, disputando ahí a los hijos por causas
tristemente a veces hasta por el dinero. O hay veces que no es ni por el dinero, sino para sentirse satisfechos o satisfechas de que yo le gané. Y esa es una guerra imparable, porque se enfocaron en ellos. Por eso digo, la raíz, lo que alimenta los divorcios es el egocentrismo, y no se preocupan por la vida de los hijos. No, es que, ¿y los hijos? Los hijos son los primeros afectados que sufren la separación de sus padres y por ende viven separados uno de ellos. Esto sin duda afecta el desarrollo natural de una persona, que puede afectar el resto de su vida. Les mencionaba la semana pasada de aquel prisionero que cuando lo entrevistaron, que se volvió un asesino y todo eso. La raíz de todo esto era porque no tenía la figura de un padre. Mire hasta dónde puede llegar esto. Si haga una evaluación, vamos a decir, una retrospectiva de su vida, por qué llegó a ser hasta donde llegó a ser, y va a encontrar que mucho de ello fue de la raíz. Va a encontrar la raíz de que fue por la imagen de un padre o una madre irresponsable. Ahora, tal vez fueron responsables y usted se amargó y tuvo coraje, y ahí ya no es responsabilidad de los padres, pero la mayor parte es por nosotros los padres, cuando no los enseñamos o no les enseñamos a amarse como hermanos, y después vienen conflictos, vienen envidias y todo eso. Ahora no generalizo. No quiere decir de que porque ya tienes un medio hermano, ya eres un ogro o ellos son los malos. No, hay historias o testimonios de medios hermanos que en verdad se ven como hermanos, como Dios manda, porque a final de cuentas ellos no fueron los causantes de todo esto, son simplemente víctimas. Ahora, por eso aclaro de que no quiero generalizar que porque ya tengas un medio hermano quiere decir de que seas el malo o la otra parte sean los malos. No podemos imaginarnos el trauma que sufren los hijos e hijas cuando, pues como digo, son los mayores afectados. El problema no termina ahí. El problema se agrava cuando los padres se vuelven a casar y los hijos tienen que compartir a sus padres, a convivir y aceptar a los hijos de alguien más y verlos como hermanos. ¿Se puede imaginar? Y mire, no estoy hablando de nadie, es un problema que aunque querramos ignorarlo, es un problema. ¿Me explico? ¿Sí? Es un problema familiar, porque habla de un matrimonio disfuncional que, bueno, ya decidieron divorciarse, ya sea ella o él. Imagínense los casos que puede haber. Podemos tomar millones de casos, pero no vamos a concentrarnos en eso, sino en las soluciones. Pero se puede imaginar, por ejemplo, que se separaron, la esposa se queda con los hijos y eventualmente, pues, se casa con alguien tal vez que tiene otros hijos, o se casa con alguien también divorciado, o tal vez no tiene los hijos, pero ese padre, ese nuevo esposo y padre adoptivo, pues adopta a los hijos que ahora con su nueva esposa, pero tiene la responsabilidad de sus otros hijos, y es un problema que no se imagina. Ahora, si usted tiene hijos de un matrimonio pasado y ahora como cristiano, cae más responsabilidad en usted, porque Dios le va a pedir cuentas por sus hijos o hijas de una vida pasada. Recuerde que Dios nos acepta tal y como somos, como llegamos al Señor. Sin embargo, quiere que enmendemos nuestra situación. Habla de restaurar los daños, y si usted lo entiende, restaure los daños. Dele testimonio a sus hijos, a sus hijas, que de un matrimonio pasado o como haya venido, dele testimonio de Cristo. Son a los primeros que les debe de dar testimonio antes de ir a evangelizar a los vecinos.
Amén. Ahora es un proceso, yo lo entiendo. Hay algunos que llegan a formar lazos fraternales y se llegan a ver como verdaderos hermanos, pero no en todos es así. Es por eso que enseñamos y nos enfatizamos en estas enseñanzas de la familia. Ahora veremos desde el punto de vista de los medios hermanos. Ya hablé como de los padres y el origen. Ahora vamos a hablar cómo un medio hermano se siente. Y ya veíamos cómo los medios hermanos aborrecían a José y cómo quiero decir que a José no se le encuentra algo que digamos que cometió un pecado, que hizo, pero sabemos de que dentro de él moraba el pecado, como en todo ser humano. Sin embargo, parte de lo que podemos ver, su irresponsabilidad o imprudencia de decir los sueños, mencionar los sueños, cuando él entendía que sus hermanos le aborrecían. Ahora, recordemos que él era un adolescente, él era un joven inexperto, pero en su inocencia provocaba más el celo de sus hermanos. Ahora veremos desde el punto de vista de medios hermanos. Tal vez podrá haber muchas razones para no aceptar a tus medios hermanos o medias hermanas. Y eso ha provocado amargura, resentimiento, celos y envidia contra ellos, sin saber que la persona que más sufre es la que siente envidia. Porque ya leíamos que en Proverbios que la envidia es carcoma en los huesos. Amén. Lo dice Dios a través del proverbista. Entonces, si el otro medio hermano, él está contento, está haciendo cualquier cosa, y la otra persona está sintiendo envidia, ¿quién está sufriendo más? El que no está haciendo nada, simplemente porque le tocó ser el favorito, ni siquiera le escogió ser el favorito. ¿Se acuerdan del hermano del hijo pródigo? ¿Cómo había carcoma en sus huesos porque tenía envidia? Dijo aquel que no hizo nada, mira, yo estoy trabajando, estoy haciendo todo y no me has dado ni un cabrito, y este fue y se gastó todo tu dinero. ¿Qué había en él? Envidia. El proverbista menciona en Proverbios 27:4, dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Habla de quién? Hablando en general. ¿El pastor no es envidioso? Claro, pues el pecado está dentro de mí, pero Dios me ha dado ese poder para minimizarlo, controlar. ¿Hay que desenvidiar? Yo decido, ¿sí o no? Usted decide, porque el pecado mora dentro de nosotros. Usted dice: no, yo no soy envidioso. No seas mentiroso. No se imagina la podredumbre del pecado que mora dentro de nosotros. Tiene que reconocerlo. Por eso Pablo dice: no hay justo ni aun uno. Y él casi dice: ni yo soy justo. Por eso necesitamos de la gracia de Dios. La envidia en sí ya es un pecado en el corazón, pero Dios nos dio amor, poder y dominio propio en Cristo Jesús para controlar nuestros pensamientos. Usted decide. Usted decide si su pensamiento lo quiere alimentar con codicia o avaricia. Quiero más, o como dice el Señor, estar conformes con lo que tenéis ahora. Es cierto, voy, me levanto, me trabajo y hago lo que tengo que hacer. Soy honrado en mi trabajo, hago lo que debo de hacer. Soy prudente en mis finanzas, hago esto, hago lo otro. Y Dios puede prosperarme. ¿Por qué? Porque estoy en obediencia y Dios bendice la obediencia. Pero si estás ahí y quiero más, tú puedes controlar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando enseñanzas. Dios está derrumbando nuestros argumentos para llevarnos a la obediencia a Cristo. Pablo dice: todo esto lo tengo por basura, lo que era su orgullo, lo que tenía, las posesiones, comparado en la obediencia a Cristo. Pablo terminó diciendo: sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, en todo estoy plenamente enseñado. Ve cómo Dios nos está ayudando. ¿Por qué cree que se llama culto? Porque nos estamos cultivando, estamos aprendiendo. Culto, acuérdense, vamos al culto, ¿a qué? A cultivarnos,
a ser personas cultas delante de Dios. Quiere decir entendidas, estamos aprendiendo. ¿Usted cree que yo esto yo lo sabía? No, no lo sabía. Estoy aprendiendo, y porque estoy aprendiendo lo estoy compartiendo. Porque a fin de cuentas, la pregunta sería, ¿vale la pena sufrir por la envidia que tengo contra mi medio hermano, que también es una víctima de las circunstancias igual que yo? Veamos ese cuadro donde los dos padres se divorciaron, se quedaron con sus hijos, se vuelven a casar y traen a sus hijos. ¿Que el otro es más y menos que usted? No, el otro hijo o su medio hermano también es víctima ¿de qué? Del egocentrismo de padres. ¿Ya lo vio? Aunque usted diga, no, es que fue por culpa de ella que me divorcié, o fue por culpa de él que me divorcié. Bueno, hay diferentes circunstancias, pero el divorcio es gestado porque uno de los dos, o uno de los dos no es cristiano o cristiana. Porque ya entendimos que Dios nos dio poder, amor y dominio propio. Aunque ya también mencioné que hay muchas razones para el divorcio, humanamente, o sea, secularmente, pero delante de Dios hay muy pocas razones justificables. Una de ellas es el adulterio. Ahí sí Dios dice, no, es que rompió el pacto, el compromiso. Otro puede ser violencia doméstica. Pero que ¿por qué no? Porque se le quemó los tamales, porque los dejó salados, no, esa es una razón. Que porque, bueno, ya no me voy a meter en problemas. Veamos las consecuencias y comparemos la vida de José con la vida de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, haciendo un paralelo de sus vidas por causa de la envidia de sus medios hermanos. Estamos leyendo de que José tenía medios hermanos. Ya expliqué que Jesús tenía medios hermanos, naturalmente. ¿Por qué? Porque eran hijos de la misma mamá, pero de diferente padre. ¿Sí? Ahora, no solamente hablando de la familia, sino culturalmente, los judíos se veían como hermanos, porque venían de un mismo padre. ¿Amén? ¿Sí lo entendemos eso? Okay. Bueno, guarde ese pensamiento para lo que voy a seguir narrando. Ya hemos leído y entendido que sus padres los amaban entrañablemente. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista escuchó una voz del cielo? Este es mi hijo amado. ¿Se acuerdan? ¿Quién lo amaba? El Padre, en el cual tengo complacencia. Hemos leído de que Jacob amaba a José. Los dos, vean el paralelo, haciendo comparaciones, que en los dos había semejanzas, es un paralelo. Y en esas semejanzas vamos a entender cómo desde el Antiguo Testamento nos mostraba carácter de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 11 dice que ambos hermanos, que a ambos sus hermanos los odiaban y no creían en ellos. ¿Se acuerda que les mencioné que a Jesús cuando iba a ir a Jerusalén, había fiesta en Jerusalén y sus hermanos, sus medios hermanos, uno de ellos le dijo, vamos a la fiesta para que te muestres ante ellos? Y Jesús dijo, no voy. Dice, y porque ellos no entendían, habla de la escritura en el Evangelio de Juan, que aún no había llegado su hora, pero que porque aún sus hermanos no creían en él. Bueno, también así en José, no creían en los sueños que les revelaba. Ambos eran pastores del rebaño de su padre. Leíamos de que José era pastor de las ovejas de su padre. También hemos leído de que el Señor Jesucristo, Él menciona de que, dice, yo soy el buen pastor, en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz. Habla de que Él es el pastor. En el Salmos 22, Salmos 23 dice,
Jehová es mi pastor, Jehová es Dios, Cristo es Dios. Entonces aquí vemos cómo ambos eran pastores del rebaño de su padre. Mire lo que dice en el versículo 13, 12 y 13 para continuar. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Vemos que José era un joven obediente, era un hijo obediente. Y dice que los envió a ir a ver a sus hermanos, a velar por ellos. Dice, ven y te enviaré a ellos. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos menciona, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque el Padre envió a Jesús a sus hermanos. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A ver a sus hermanos. Amén. ¿Lo entiende? Ahora, continuemos. Dice en versículo 14. Dice, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Mire, José tuvo la decisión de decir, no, ya cumplí. Él me mandó en algo en específico, me mandó a esa tierra, no están. Él, con el temor tal vez de que tenía con sus hermanos, dijo, no, ¿a qué voy? Me aborrecen, siempre me están ahí dando el coscorrón porque son los mayores y todo. No, ¿a qué voy? Pero era un hijo obediente. Y aquí es donde se ve la diferencia en unos a otros. Miren, hay unos que nada más, unos no hacen nada, otros hacen lo que les dicen. Y la gran diferencia es aquellos que hacen más de lo que les dicen. Hay veces que el pastor le dice, pastor, hermano, ¿puede hacer eso? Sí, y nada más hacen lo que les dice. Hay otros, bueno, avanza el pastor. Versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Sus medios hermanos conspiraron para matarle. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 53, dice, así que desde aquel día conspiraron para matarle. Después de que Jesús había hablado de la palabra de Dios, los fariseos, los escribas, dice que crujieron los dientes y conspiraron para matarle, pero dice más adelante, pero aún no había llegado su hora. Entendiendo de que a ambos, a Jesús y a José, sus hermanos, conspiraron para matarle. ¿Hasta dónde cree que puede llegar el hombre por envidia contra sus medios hermanos? Bueno, mire qué es lo que ha pasado. ¿Quiénes crucificaron al Señor Jesucristo? ¿Quiénes los que gritaban, crucifícale, crucifícale? Sus medios hermanos. Sigue más adelante, el versículo 19 dice, y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Le tenían envidia porque él sí tenía sueños y la revelación de los sueños. ¿Y quién nos daba? Dios. Él ni siquiera había pedido esto. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Tenían problema con el don de parte de Dios para José. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos. Rubén era el primogénito, el mayor, pero que había perdido su primogenitura, no por sangre, sino porque él se metió con una concubina de su padre. Perdió la autoridad.
Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Bueno, uno podría decir, qué piadoso, pero también había envidia en él. Él no se detuvo, no haga nada con él. No, dijo, vamos a darle una buena. ¿Cuál era la razón? Porque su padre le amaba más que a ellos. Versículo 23. Dice, sucedió pues que ambos llegaron, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. La túnica de colores, para empezar, una túnica que tenía diferentes colores, habla de un precio que, bueno, culturalmente habla de que él era el que estaba recibiendo esa autoridad de parte del Padre para ser el líder, eventualmente. Pero también hablaba de lo costoso que por eso dice que era de colores, porque estamos hablando de que no cualquiera tenía una túnica de colores, y para esto el Padre lo estaba honrando. ¿Quién honraba? El Padre. Y vemos cómo aquí dice, ellos le quitaron a José su túnica. Aquí es donde nos podemos entrar. A ambos, hablando de Jesús y de José, a ambos les quitaron sus túnicas, lo que significa que les desnudaron. La Escritura nos enseña, mire lo que dice en Marcos 15. Ahí sí los llevo ahí, Marcos 15, versículo 16. Dice así: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, hablando de Jesús, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Esto era en tono de ¿qué? De burla. Le estaban haciendo bullying al Señor Jesucristo. Dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Pero ¿cuál era la intención? Burlarse del Señor. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vemos quiénes eran ellos. Bueno, los soldados, pero ¿de quiénes fueron los que lo pusieron ahí? Sus medios hermanos, los judíos. Ahora vemos como aquí el despojar de sus vestidos habla de quitarles todo lo que en ese momento tenían. Lo desnudaron. Igual a José lo desnudaron, le echaron en una cisterna. Casi, ok, para ti no nos importa nada. Habla de quitarles todo lo que en ese momento tenían. Muchos envidiosos despojan a sus medios hermanos de lo que tienen, y solo lo hacen por envidia, que ha corrompido sus corazones, y se vuelven insensibles al dolor de sus medios hermanos. Miren lo que pasa con sus medios hermanos. Dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué si hubiera habido agua? Pues se iba a cansar, tal vez se iba a ahogar ahí, no sabemos qué es lo que hubiera podido pasar. Dice, y se sentaron a comer pan, y alzando sus ojos miraron. Pero mire la osadía de los medios hermanos. Mientras José estaba ahí, en el libro de los Hechos nos enseña de algo que omite Moisés en el libro de Génesis. Dice, y ellos, cuando dice, vendrá nuestro hermano y se va a desquitar con nosotros. Y luego dice que ellos se sentaron a comer y oían el clamor de su hermano. ¿Se puede imaginar
José, hermanos, ayúdenme, ayúdenme. Te quiero mucho, hermano. Judá, acuérdate. Rubén, Simeón, acuérdate, soy tu hermano. Y ellos comiendo, pásame la salsa, pásame esto. La indiferencia. Ahora usted puede decir, qué crueles. Bueno, qué crueles seríamos nosotros como medios hermanos si nosotros estamos teniendo la misma actitud con nuestros medios hermanos, que también son víctimas de las circunstancias y que por eso somos medios hermanos. Pero por envidia que se está gestando en mi corazón, yo le tengo envidia a ese medio hermano, a esa media hermana. Tal vez por el error de mi mamá, por el error de mi papá o de mi padrastro, que los quieren más que a mí. Pero cada quien es responsable de lo que va cargando por dentro. No te vuelvas un homicida, porque si ya los odias, mira, la solución es Cristo. Dice el versículo 25. Dice así, dice: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Eran comerciantes. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano, a nuestro medio hermano, para entenderlo, y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Mira qué piadoso. Él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Me conviene, me gusta, dijeron los otros. Cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ambos fueron vendidos por precio de plata. ¿Se acuerda que Judas vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata? Sigue diciendo, dice: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José. Por alguna razón no estaba cuando pasó esto. No halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, ¿por qué han hecho esto? Como en forma de duelo. Dice: y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Porque él, como primogénito, él era el responsable de ir delante del Padre para decirle la noticia. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. ¿Se acuerdan lo que mencioné la semana pasada? ¿Cómo es que Jacob, el usurpador, el engañador, engañó a su padre y no tuvo temor de Dios? Engañó a su padre porque, incitado por su madre, que le dijo: ven, vamos a engañar a tu papá, porque para que te dé la bendición, porque ya no ve, ya es ciego, y yo creo ya veían que ya iba a morir. Y dice: ven, mamá, hagamos, porque oí lo que le pidió a su hijo, que le hiciera, matara, y trajera de su casa, le hiciera un potaje como a él le gusta, para recibir la bendición. Ven, vamos. Y dice: pero mi hermano es velludo. Dice la escritura: y mataron un cabrito y lo pusieron en las partes donde se iba a acercar Jacob para con su padre, hacia su padre Isaac. Lo engañaron. Mira, el engañador salió engañado también. Dice, versículo 32, dice: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, ¿reconoces ahora si es la túnica de tu hijo o no? Miren cómo ellos, astutillos desde muchachillos. Ellos, si se fijan, ellos no están mintiendo. Ellos no quiero pecar mintiendo. Ellos hicieron una pregunta
para que el mismo padre asumiera la muerte de su hijo. Eso era engaño. Aquí hay algún pensamiento maquiavélico, aparte de lo que ya habían hecho, pero estaban engañando a su padre. Dice, y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Versículo 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron y todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Más adelante vemos cómo fue vendido. Más adelante vemos cómo en el capítulo 39 dice que él llegó a ser vestido como esclavo ya. Había sido desnudado de su túnica, ¿cierto? Despojado de todo, de la honra que le había dado su padre. Después llega a Egipto como esclavo. Es vendido a Potifar. Después Potifar lo pone al servicio de su casa. Y dice la escritura, dice en el versículo 1 del 39, dice: llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue el varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo lo veía? Porque todo lo que hacía José prosperaba. Dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vemos la providencia de Dios. Vemos cómo Dios está obrando en el corazón de José, porque no vemos que José se está quejando de algo. Más adelante vemos cómo la esposa de Potifar, dice la escritura que en el versículo 6 dice: y dejó lo que tenía en mano de José, hablando de Potifar, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecara contra Dios? Vemos cómo José tenía el temor de Dios, sabía quién era el Dios de su padre. Dice, hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, entiéndase, relaciones sexuales, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa de las manos de ella y huyó y salió. Quiero que imagine ese cuadro, sin morbosidad y sin nada de eso, pero quiero que imagine, él está haciendo su trabajo, viene la esposa de Potifar tal vez por atrás, lo quiere despojar de su túnica, y dice que él mejor sale huyendo. Otra vez fue desnudado. ¿Por qué? Por la envidia que habían tenido sus hermanos. ¿Ve el origen desde dónde vino? Otra vez fue desnudado por calumnias. Bueno, perdón, aquí fue por la tentación. Así como el Señor Jesucristo también fue tentado en el desierto. Digo, en tentación. Pero vemos como la similitud, el paralelo que hay entre los dos. Pero vemos que más adelante
vemos cómo más adelante todo esto es provocado. ¿Por qué? ¿Cómo inició todo? ¿Cómo es que llegó José ahí? Por la envidia de sus hermanos. Cuando hay conflicto entre hermanos, no hay temor. No hay temor de mentir y culpar a alguien más, con tal de salir librados. Vemos como Rubén, como Judá quisieron justificarse queriendo hacer un bien. ¿Ha culpado a sus hermanos o medios hermanos de algo que usted hizo para que los castiguen? Mire lo que hicieron los hermanos de José. Más adelante acusaron a José injustamente por la esposa de Potifar y lo desnudaron nuevamente, lo que es despojarlo injustamente. Él ya tenía una vestimenta diferente, ¿cierto? Como el mayor de la casa de Potifar, se entiende de que él ya tenía una vestimenta diferente que a todos los siervos, algo que lo distinguía, y vemos que nuevamente es desnudado. Vemos la escritura cómo nos enseña que preguntó Poncio Pilato a quién, hablando de Jesús, ¿a quién quieren que os libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Ahí está en el Evangelio de Mateo. ¿Quiénes lo habían entregado? Sus medios hermanos, los judíos. También a Jesús le despojaron de sus vestidos y le echaron suerte los soldados. ¿Se acuerda cuando ya iba a ser crucificado, que le despojaron y echaron suerte por el manto que él llevaba? Un manto también que era de un solo que no tenía costura. Quiere decir que era muy caro y por eso echaron suerte por eso. Quiere decir que lo volvieron a desnudar. A José lo volvieron otra vez a desnudar. Él salió huyendo, sí, voluntariamente, pero ¿por qué? Por la insistencia de esta mujer. Más adelante es calumniado, va y se queja delante de su esposo Potifar y lo echan a José en la cárcel, y dice la escritura, y Dios estaba con José, y el Padre estaba con Jesús, ahí en Getsemaní, ahí en la cruz. Ambos lo situaron junto a dos prisioneros, uno se salvó y uno se condenó. Hablando el que estaba a la derecha de Jesús, fue condenado. ¿Por qué? Porque no aceptó a Jesús como Salvador. El que estaba a la izquierda le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él se salvó. José tenía dos compañeros, uno era el copero y otro era el panadero. El panadero se condenó, el copero se salvó. El copero le dijo, no, José le dijo, acuérdate cuando salgas de aquí, habla por mí. Pero dice que no, pasaron años, hasta que vinieron sueños al faraón, al hombre más poderoso de la tierra en ese momento, en el cual lo turbaban esos sueños, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Aquí es donde Dios empieza a obrar. ¿Para qué? Para sacar a José de la prisión. ¿Por qué? Porque no había quien le interpretara los sueños, y el copero se acordó, yo me acuerdo que allá en la prisión está un hebreo y que puede revelar sueños. A mí me dijo, mire lo que pasó, le da testimonio y dice, tráiganlo. Y lo traen delante de Faraón. Faraón le menciona el sueño y dice, esto es lo que dice Dios, esto es la revelación de los sueños, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Esta es la revelación de los sueños. Habrá abundancia de cosecha, pero vienen otros 7 años de escasez, donde no habrá siega, no habrá cultivo, no habrá nada. Dice, y le da el consejo, ahora te aconsejo, Faraón, que busques un varón prudente, un varón sabio, que pueda almacenar todo esto, y que sea prudente, que sea sabio. Entonces allí es donde le dice el faraón, ¿habrá alguien más como este joven que pueda decirnos? Dice así, ¿acaso hallaremos en el capítulo
41:38 dice así: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay quien entienda ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Yo no sé si tengas medios hermanos y cómo te ha ido con ellos o ellas, pero José nos deja un gran ejemplo, y Jesús nos da testimonio del resultado de ser fiel a Dios hasta el fin, sin importar la envidia de los medios hermanos, y si en el caso fuera, porque aquí es donde ya estamos viendo la solución para si es que hay una amargura, un resentimiento en ti hacia tus medios hermanos. Tal vez usted se identifica con José, espero que no sea con los medios hermanos. Si lo han traicionado sus medios hermanos, o lo han expulsado de su familia, o lo han castigado por hacer lo correcto, como el obedecer a su padre. Tal vez se han olvidado de usted personas que usted ayudó. ¿Se acuerda cómo él ayudó al copero y más adelante fue olvidado por el mismo copero? Sin embargo, todo esto que José pasó por la envidia de sus medios hermanos, Dios le recompensó su fe. Después que por envidia había sido desnudado, después que fue echado a una cisterna, después que fue vendido como un esclavo, después que fue calumniado por la esposa de Potifar, después que fue encarcelado injustamente, ahora estaba revelando los sueños del hombre más poderoso de la tierra. Aquí es donde Faraón le dice así, que lo está poniendo: tú estarás sobre mi casa, y por mi palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir. Ya había sido desnudado una vez, 2 veces, 3 veces para presentarse delante de Faraón, y ahora es vestido ¿de qué? De honra, de justicia, porque dice la escritura, dice: y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Jesús fue desnudado. Jesús estuvo ante la presencia del Padre cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí es donde se va a ver la diferencia de unos a otros, quienes entienden y quienes no, porque más adelante vemos que Faraón le da una esposa, le da una mujer a José, y José dice que en su tiempo llegó a tener 2 hijos, y a los 2 hijos, dice y versículo 51 dice: y llamó José el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Quiere decir que ya no había rencor, no había amargura en él, al contrario. Y dice la escritura, y dice: llamó el nombre de su segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Quieres ser fructificado? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te vista de justicia? ¿Cómo podemos ser vestidos de justicia? A través de Cristo Jesús. Porque Él se vistió con nuestras ropas de inmundicia, con nuestras ropas de pecador que estaban apestosas, y Él se las puso y murió por nosotros, y ahora nos está vistiendo de justicia. Nos dice la escritura, esta es la solución: tenemos que ser revestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está en Efesios 4:25. Colosenses 3:12 nos dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros,
Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Con quién? Contra los hermanos, con nuestros hermanos, con nuestros medios hermanos. Jesús tenía todo el derecho de decir: ¿y por qué estoy aquí? Por estos medios hermanos que tengo, que me entregaron. José tenía todo el derecho de decir: ¿por qué voy a perdonar a estos? Él tenía todo el derecho de amargarse y de ir a perseguir a sus hermanos. Había poder, había autoridad en él. Pero dice la Escritura: porque Dios me hizo olvidar. Claro que no se olvidó de su padre ni de sus hermanos, sino que está diciendo: ya no hay rencor en mí, no hay amargura en mí, porque Dios lo vistió de justicia. No era el faraón. Dios estaba usando al faraón para honrar la vida de José. ¿Quieres que Dios te honre? Despójate tú mismo de ti mismo, de tu amargura o resentimiento que puedas llevar contra tus medios hermanos, contra tus hermanos. Despójate. Esa es la solución. La medicina que mata el veneno de la ponzoña, del mal de los demás, es el perdón. Mira lo que dice en el capítulo 45 para terminar. Ya más adelante, más adelante vemos cómo José, cuando tuvo la oportunidad, cuando vinieron sus hermanos, conocemos la historia, se me está yendo el tiempo, por eso voy a culminar aquí. Los hermanos de José lo habían desnudado por envidia, pero Dios lo vistió de justicia. Esto nos debe de llevar a entender de que más adelante José, en esa madurez que adquirió por las experiencias, porque mira, el sufrimiento que podamos llevar, cargar, eso nos debe de hacer madurar. Tú decides. Dios nos permite que pasemos situaciones para que aprendamos algo. Y siempre la caída, el dolor, el sufrimiento nos trae enseñanzas, hermanos. Tú decides si lo vas a usar para el bien o para el mal, porque en esa enseñanza tú te puedes enseñorear y te puedes amargar más. Tú decides, es lo que vas a hacer. Pero estamos viendo el ejemplo de José y el testimonio de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo con sus medios hermanos? Más adelante, él cuando ve la oportunidad y está delante de sus hermanos, mire lo que dice en el capítulo 45. Dice, cuando ya está delante de sus hermanos y se revela como su hermano, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto
por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Esto es donde, ¿qué vas a hacer? Si entiendes que todo lo que te estoy enseñando, y si algo esto está sufriendo, en el caso fuera de que tienes medios hermanos, ya has sido vituperado, has sido menospreciado, te hablan no pacíficamente, ¿qué vas a hacer con eso? Dios te escogió, Dios te llamó, porque la Escritura nos enseña que a los que Él llamó, a estos justificó, con un propósito. ¿Para qué? Para ser formados a la imagen de Cristo, porque Cristo ya nos dio el ejemplo. Ahora decidamos nosotros qué es lo que vamos a hacer con lo que Dios nos está enseñando. Cada uno de nosotros decidimos. Por envidia entregaron los fariseos a Jesús y le crucificaron, pero Dios le vistió de justicia. Y Jesús dijo en Apocalipsis 3:5, el que venciere, para entender, el que venciere el pecado, el que venciere la envidia, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Usted decide, hermano, ¿qué va a hacer? Mire, lo podemos ver, lo hemos visto del lado de los padres, de los padrastros, las madrastras. Hemos enseñado cuál es nuestra responsabilidad como padres, de no hacer acepción. Ahora lo estamos viendo como hijos, como medios hermanos tal vez. Ahora lo estamos viendo como hijos de Dios también, como hermanos en una congregación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay envidias? Claro que hay envidias. ¿Celos? Claro que hay celos. Pero la Escritura nos dice que aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué va a hacer? El Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso la Escritura nos enseña y nos confronta, nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén, hermanos. Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, Señor. Aquí estoy.